Hola, me llamo Angie Montes. Soy salvadoreña y emigré a Ciudad de México el 9 de diciembre del año 2017. Fue por un tema personal. Me enamoré de un mexicano. Llevábamos una relación a distancia y decidí apostar por la relación de pareja. Nos casamos en marzo de 2018. Se puede decir que lo mío fue una migración por amor. Al menos en teoría, México es bien parecido culturalmente a El Salvador, pero a la vez con unas diferencias muy marcadas. El tamaño tan enorme que tiene la ciudad y el país en general hace que se generen otras dinámicas cotidianas y por tanto otras maneras de ver el mundo. Yo nunca había pensado en emigrar. De hecho, lo estuve reflexionando como año y medio desde que mi entonces novio me lo propuso. El Salvador es una sociedad pequeña, familiar, conservadora. Uno nace, crece, se reproduce y muere en el mismo círculo. Para mí salir y romper ese patrón social y familiar no fue fácil. Mi chip mental no estaba tan fuera de ese mundo en ese momento. Me costó tomar la decisión. No era una opción que él viviera en El Salvador porque nuestras condiciones y posibilidades eran mejores en México. Llegué con una maleta llena de ideas, planes e ilusiones, pero también de prejuicios, eso debo reconocerlo. Y encima viajé sin que mi familia estuviera del todo de acuerdo. Sentía una gran presión por eso, porque me venía sin empleo, a depender de otra persona y mexicano, con todos los prejuicios que eso conlleva. Les cuento que en El Salvador yo me gradué como licenciada en comunicación social. Comencé a trabajar en el año 2008 en el Canal 33, en el programa de Mujer a Mujer. Luego pasé a reportear a Teleprensa y también fui presentadora de noticias. Fui la presentadora oficial junto al director del canal en la visita que hizo Barack Obama en el año 2011. Luego trabajé en cooperación internacional en Save the Children, en el área de comunicación. Paralelamente entré al grupo Megavisión, concretamente a la cadena Megavisión, que se emitía a las 5:30 de la madrugada. Y sí, entraba ahí bien tempranito y luego me iba a mi empleo a la ONG. En esa época también trabajé en una emisora de radio. Como se imaginarán, tenía una vida laboral bastante intensa, una agenda muy ocupada, además de ser alguien muy independiente. Así he sido siempre. Yo me fui de casa de mis papás a los 21 años. Cuando emigré tenía 32. Pero con esos antecedentes que les explico, pues imagínense llegar a México sin los documentos apropiados para trabajar, solo con visa de turista, sin contactos profesionales, a depender de otra persona, a empezar una vida con alguien con quien nunca había convivido, sin amigos, sin familia. No fue fácil. Pero yo soy una persona que no teme correr riesgos. Sé que ese patrón de mujer en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica no siempre es bien visto. Además, yo había estado casada en mi país, ya venía de un divorcio. Sabía lo que mi decisión podía implicar en muchos sentidos, pero siempre me he sentido una mujer muy libre y ser fiel a lo que uno es implica siempre prueba y error y entender que no hay nada seguro en esta vida, así que hay que apostar y vivir la experiencia. Así es como pienso yo. Al llegar a Ciudad de México sentí que todo era muy bonito y muy grande. A los 15 días de llegar adoptamos a un perro callejero durante un paseo que hicimos a Guanajuato. Se llama Pulque y se convirtió en mi compañero. Juntos éramos 2 turistas recién llegados a la ciudad. En esa época yo era una señora de la colonia Roma, de la Condesa, que salía todos los días con mi perro a pasear y a conocer lugares. Recuerdo que ponía el Google Maps para ir al supermercado porque me perdía. Literal, me subía al tren que iba en dirección contraria a donde quería ir. Me sentía muy abrumada, muy confundida. De remate, el clima en enero es mucho más frío que en diciembre. No me quería ni quitar la pijama, quería estar todo el día en la cama y sentía toda la comida súper picante y no me acoplaba a nada. Yo quería mis frijolitos rojos, mi pan francés.
Me acuerdo que llamaba a mis amigas para hablar con ellas y me decían, ahorita te marco. Y nada. Empecé a sentir por ahí en tipo febrero, marzo, que la vida de los demás seguía sin mí, como es lo normal, ¿no? Pero cuando estás en otro país y sola, se siente bien raro. Y magnificas ese sentimiento de distancia y de que ya no formas parte de la dinámica de tu gente. Empecé a ser un poco sombra de mi marido, su casa, su gente, su círculo, su mundo. Empecé a cansarme de eso como en julio de 2018, a sentir que ya no era turista. Además, mis ahorros se estaban acabando, se terminaron de hecho. Llegué a depender de él hasta en cosas como pedirle 200 pesos, que son unos $10, para arreglarme las uñas. O sea, esa no era yo. Nada de eso tenía que ver con mi vida y con mi estructura personal. Todo eso empezó a chocar en mi interior. Lo comparto porque sé que hay muchas mujeres que pueden estar pasando por esto y les es difícil entender cómo han llegado a este punto. Mi permiso de trabajo tardó casi un año, porque para ese momento estaban llegando caravanas de inmigrantes de toda Centroamérica y las autoridades mexicanas se pusieron más exigentes para dar los permisos. Pusieron más requisitos, más filtros. En ese tiempo yo necesitaba emplearme y generar ingresos como fuera. Empecé a trabajar para un amigo de mi esposo, haciéndole una estrategia de comunicación para su empresa. Me pagaba simbólicamente, pero ya era algo. Apliqué a una ONG y les gustó mi perfil, pero no me podían contratar ni pagar porque no tenía el permiso legal. Me dijeron que empezara a trabajar para mantener mi puesto y que en cuanto saliera mi residencia temporal con permiso de trabajo me pagarían retroactivamente. Y así fue. A los 3 meses me salió el permiso y me pagaron 3 sueldos de golpe. Al cabo de un año, por casualidad, de verdad por casualidad, vi una vacante de Naciones Unidas, concretamente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Mandé mi currículum y resultó que mi perfil de salvadoreña les llamó la atención, porque una gran cantidad de refugiados que atiende ACNUR en México son de El Salvador. Vieron que tenía experiencia en el área de comunicación, que hablaba inglés, que era periodista, que redactaba bien, que conocía la realidad centroamericana. Y bueno, así fue como entré a ACNUR y ya llevo aquí 4 años. Yo nunca había sentido tanta necesidad de buscar activamente un trabajo como en México. Gracias a Dios, en El Salvador se me abrieron oportunidades laborales sin mayor dificultad. Yo entré a la televisión por mis habilidades comunicativas y mi esfuerzo personal, por supuesto, pero nunca sentí esa presión y esa competencia tan fuerte como existe aquí en México. Mandar aquí el currículum siendo centroamericana en una ciudad tan cosmopolita, con miles de personas que aplican a una misma plaza, es muy, muy complicado. Y sí, hay que decirlo. Hay una parte de esta sociedad que es muy clasista, racista y discriminatoria. Poco a poco fui entendiendo que esta ciudad era tan grande, tan diversa, con una mentalidad distinta y que quieres un puntito entre millones de personas. Esa conciencia me ayudó a fluir mejor y empecé a sentirme como una más. Por ejemplo, yo llevo un arete en la nariz porque aquí hay libertad para ir a trabajar así, con arete y con tatuajes, y no pasa nada. Aún así, ser mujer centroamericana y salvadoreña en México no es fácil. Eso fue duro de asimilar para mí. Recuerdo que cuando me preguntaban mi nacionalidad en las entrevistas de trabajo, yo sentía que cuando decía que era de El Salvador, la puerta se cerraba. O cuando quería rentar un apartamento, muchos decían explícitamente en las plataformas de alquiler, no se renta a centroamericanos, colombianos o venezolanos. El estigma negativo que tenemos los salvadoreños es realmente doloroso. Para decirles que un día en consulta con mi ginecólogo, mi médico, me pregunta, bueno, ¿y usted de dónde es? Porque su acento es diferente. Y yo le digo, de El Salvador. Y me dice, pandillas. Bueno, los maras, como dicen aquí.
Y yo le dije, bueno, ¿y usted de dónde es? Pues, de Tamaulipas, me dijo. Narco, le dije yo. Y ya solo nos miramos y nos quedamos así. Fue una situación muy tensa, muy incómoda. Por todo eso, para mí fue una enorme satisfacción cuando me aceptaron en ACNUR. Saber que la experiencia que me dio mi país fue bien valorada y es la que me mantiene donde estoy, al punto que hace poco tuve una de las satisfacciones profesionales más grandes de mi vida. El representante de ACNUR México me pidió que yo presentara los resultados del informe 2022 en un evento muy importante donde acuden embajadores, donantes, medios de comunicación. Él delegó en mí esa responsabilidad de hacer la presentación técnica ante 200 personas en línea porque dijo que yo podía hacerlo. Una salvadoreña presentando el quehacer de una agencia de la ONU que no es la de su país. Al final de la presentación, los donantes y embajadores me felicitaron y me sentí muy orgullosa, de verdad. Claro que sí, no es nada fácil destacar en un entorno como este. La sensibilidad hacia la realidad que viven mis compatriotas en este país aumentó mucho más desde la pandemia. Por un lado, me siento privilegiada de poder ayudarles, pero por otro me siento impotente porque tengo mis límites y no puedo hacer más allá de lo que el trabajo me permite. Sus realidades son tan duras, tan difíciles. Me duele que haya tantos prejuicios negativos hacia mi país, pero también me incomoda que se piense que todos los mexicanos son machistas, por ejemplo. Con el tiempo he aprendido a matizar muchas situaciones y a comprender la complejidad de los diversos escenarios de la vida. Hay conversaciones que ya no toco con mi familia, sobre todo cuando son temas sensibles como el aborto, la religión, el matrimonio. He cambiado mucho mi mentalidad, pero sigo respetando cómo ellos piensan. Quiero seguir ampliando mi visión de mundo y mostrarme tal y como soy y tal y como pienso ahora. Yo solo les digo, apreciaría mucho si miraras este tema de manera diferente, pero no pretendo convencerlos de nada. Aunque he crecido mucho como persona, debo reconocer que en México me he llegado a sentir bien chiquita y bien perdida, no lo niego. El primer año tuve que hacer terapia porque me sentía muy sola, lloraba muchísimo. Yo no le contaba todo a mi familia porque no quería preocuparlos. Bueno, a mi hermana sí le contaba. Pero mi mamá igual se daba cuenta porque me lo notaba en mi tono de voz cuando hablábamos. Y cuando me vino a visitar unos meses después de mi llegada, me encontró súper flaca. El terapeuta que me atendió me dijo que había llegado a tiempo porque estaba iniciando un proceso depresivo y tomé medidas para que no continuara. A mí no me gustan nada las medicinas, las pastillas, así que me equilibré con flores de Bach. Eso me ayudó mucho y sobre todo entender lo que me estaba pasando. Descubrí que detrás de mi tristeza había mucho enojo. Yo estaba muy enojada en el fondo, aunque no quería demostrarlo. Me enojé, por ejemplo, con mis amigas, porque sentía que ya no formaba parte de sus vidas. Me acuerdo que un día les pregunté por qué no me habían dicho X información y me dijeron, sí, sí te dijimos, lo pusimos en el grupo. Y yo, no lo pusieron en el grupo. Es que hicimos otro grupo en el que no estás, porque realmente en ese grupo solo hablamos cosas del día a día y no te queríamos saturar con todo esto, estando tú afuera. Y bueno, en ese momento, aunque nunca dudé del cariño enorme que nos tenemos, asumí que tenía que ser así, que tenían que darse cumpleaños, aniversarios, nacimientos, bodas, graduaciones de mi familia y amigos. Y aunque es algo razonable y que se entiende, la cabeza te empieza a trabajar y lo pasas mal, de verdad, porque te sientes como excluida. Y eso que mi núcleo aquí en México fue agradable al llegar. Mi suegra se convirtió en mi segunda mamá, mi suegro muy atento, mi cuñada igual, los sobrinos. Había cariño, pero no es lo mismo, porque no es realmente tu gente. En cuanto a mi situación de pareja, les cuento que volví a divorciarme. Tengo casi 2 años de haberme separado y no es fácil, claro.
Es un duelo muy duro vivir un divorcio estando lejos de tu red de apoyo. De momento no tengo planes de familia. El tema hijos no es un tema ahorita para mí. Así estoy bien. Estoy en una transición hacia una Angie diferente después de todo lo vivido. Este proceso me ha hecho aún más resiliente, más fuerte, más orgullosa de mí misma. Mi relación con México ahora es diferente. Me siento muy libre. Ya domino el metro, me encanta la comida callejera y aguanto mucho mejor el picante. Ya sé dónde están todos los puntos culturales que me interesan, la rumba, lo que de verdad me gusta. Ya recibo felizmente a mi familia sin sentirme turista. No quiero decir que me siento mexicana porque para nada, yo soy muy, muy salvadoreña. Pero por fin siento que ya esta ciudad me acogió y que la titiriteo como quiero. He podido transformar y superar mis propios prejuicios también. Mi chip ahora está incluso más abierto que antes. Si surge la posibilidad de una reubicación profesional, por ejemplo, no sé, a Angola, yo sí quiero hacerlo. Siento que tengo la capacidad de la experiencia y creo que mi mente ya procesaría esas transiciones, esos cambios. Pero a la vez soy una persona de rutinas y de estabilidad. Así que si se da, estará bien. Pero no me voy a pelear con la vida para obtenerlo. Si es para mí, surgirá y lo abrazaré muy agradecida. Y si alguien que esté escuchando esto está pasando por una mezcla de emociones por su proceso migratorio, quiero decirle que lo entiendo, que intente buscar una red de apoyo. No importa si la persona que le vende es la persona que le vende el pan o es la vecina, o intente por favor tener al menos a alguien en quien confiar y a quien decirle lo que siente y cómo se siente. Es necesario sacarlo, llorar todo lo que haga falta. Sentir esas emociones tan confusas es bueno para avanzar en este proceso. Nadie tiene que decirte cómo vivir tu duelo. Es tuyo y solo tú sabes lo que durará. Confía y ten paciencia, porque la vida te va a equilibrar un día y recordarás por fin cuál fue la ilusión y el propósito que te impulsó a moverte.